Esto y mucho más en LN Propiedades. Willy, ¿sabes qué creo que le faltó a la carta de los senadores? Porque decían, le prestaron plata a Macri, ¿no? Sí. El bueno, fondo. Somos nosotros, tendrían Somos que haber nosotros, pensado, ¿o no? Somos nosotros más que nunca. Casi te diría que todo el espectáculo que estamos viendo últimamente es muy somos nosotros. Somos nosotros. ¿Vos acá ves el trazo de la doctora Sí. en esta ¿Sabes carta? por qué te digo? Porque esa historia de somos nosotros justamente nació en la crisis del 2001, de la crisis de la convertibilidad, el estallido y todo. Y claro, y en ese momento la culpa era toda del fondo. Porque te acordás que era el fondo que no le prestaba a Cavallo, Sí. entonces estalló todo por el aire. Y tanto los que se fueron como los que vinieron le echaban la culpa al fondo. Y ahí a mí se me ocurrió eso de, che, no le echemos la culpa a nadie, somos nosotros. ¿Entendés? Y de ahí nació la historia. Así que yo creo que hoy está más vigente que nunca, ¿no? ¿Vos crees que ves el trazo de Cristina en esta carta o no? Sí, sí, definitivamente, sí, sí. Sobre todo por el poco poder de síntesis, ¿no? 31 puntos. Por ahí fue Axel, entonces. 31 puntos, sí, sí. También hay en la respuesta a la Y carta por- de sí. senadores, perdóname, Sí, Willy, sí, del sí. Frente de Todos, hoy una carta de los senadores de Juntos por el Cambio. Claro, claro. Básicamente dicen, con Cristina entre el 2008 y 2015, 70.000 millones de dólares se fugaron. Macri recibió 270.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 195.000 fueron para pagar la deuda que dejó Cristina. Sí, claro. Y después le aclaran que todo esto es un circo, dice la carta de los senadores de Juntos por el Cambio, para tapar el gran ajuste que están llevando adelante. ¿Para vos crees que van a hacer el ajuste? Porque por estas señales me da la sensación de que van a poner límites en muchas cosas, ¿no? Sí. Y la verdad que no lo sabemos con certeza. Yo diría que las tres preguntas que hoy importan en la Argentina y que van a ser las preguntas cada mes es ¿cuánto recaudaste? ¿Cuánto gastaste? ¿Y cuánto emitiste para cubrir? O sea, todo lo demás es ¿Y sanar. cuánto perdiste en reservas, no? Bueno, claro, también, pero en alguna medida, sí, efectivamente, pero yo creo que eso es lo que en principio está un poquito más controlado, porque el gobierno puede seguir pisando, digamos, importaciones, pero sí, ese es un número que hay que mirar, sí, definitivamente también, obviamente. Por supuesto, sí. en la medida en que vos puedas cumplir, o sea, acá lo único que importa es ver cómo se puede hacer para frenar el ritmo impresionante de emisión monetaria. Bueno, que tiene mucho que ver, por supuesto, también con la pandemia, que tampoco sabemos muy bien, digamos, cuánto más va a durar, por lo menos para la economía. Hoy la gente que abrió el boliche te dice, y estoy trabajando al 30% en el mejor de los casos. Vienen pocos, Y claro. ya no me pagan ni el ATP, ni me pagan... Es decir, Y mirás Italia, y mirás España, No, y y decís, si bueno, vos- ojo, si si no vos- está la vacuna, claro, voy a tener es que decir, cerrar de la vuelta. recuperación económica, en definitiva, en el mejor de los casos fue al 30-40% de lo que era. Y después, en alguna medida, la recaudación, que es cierto que aumentó un poquito en octubre y en septiembre, pero aumentó porque hay más impuestos. No es que aumentó porque se vende más, sino es que la economía está creciendo en actividad. Viste que los gobiernos dicen, ajustamos creciendo. Esas en general son todas, la verdad que no es El así. ajuste digamos. expansivo, Claro. famoso. Ahora te Así movés- que yo creo que eso es lo que va, no lo sabemos. Creo que Algo sí sabemos. No, bueno, Algo sabemos, La digo, hay- reforma a la, digamos, si querés, la reforma a la fórmula jubilatoria puede ser que se apruebe, Sí, eso sí. pero también tengamos en cuenta que finalmente, y estamos hablando de algo que está quebrado, hoy lo explicaba muy bien Carlitos Melconian, finalmente, ¿qué estamos discutiendo? Una fórmula de indexación de algo que está agujero negro. totalmente Que no se puede quebrado. quebrado. O sea, vos pensás que el sistema jubilatorio en la Argentina son 4 puntos de déficit fiscal. ¿Qué vas a hacer? Ahora, a propósito de lo que decía Laura, me parece muy importante lo que aportaba Laura respecto a la ley esta de gravamen a las grandes riquezas,
que hay una idea del Frente de Todos de utilizar ese dinero para el IFE 4. Es una idea pero por ¿sabe ahora, ¿sabe pero por qué tiene sustento, sí. Laura? Porque ya hay organizaciones sociales, de hecho la izquierda, ayer a mí me lo dijo Néstor Pitrola, que ver un diciembre convulsionado, dice, sin el IFE y en esta situación socioeconómica, diciembre va a haber movilización va a haber bono Bueno, de fin de año. ¿de dónde sacan la plata? Por eso Va a haber lo bono de mejor fin de año utilizar ese dinero. Una y, parte- también va a haber bono para los jubilados para fin de año para el empalme con la nueva movilidad. Yo si hay algo que no le Por hace eso falta, digo, si hay algo que no le hace falta a Alberto Fernández, hay que ver si finalmente hay voluntad de ajuste, porque lo decíamos el otro día, Jorge Ferraresi se hubiera quedado en la Intendencia de Avellaneda, por eso. va al Ministerio de Vivienda y sabe que va a tener presupuesto para el año que viene. Willy, supongamos que crece algo la economía, no sé, 4 o 5 el año próximo, no sé más o menos qué es lo que te Y dice. depende de la expectativa también cambiaria y de la inflación. O sea, si la inflación se empieza a acelerar, como dicen todos los economistas, como dice el REM del Banco Central, y bueno, la inflación genera que no podés bajar la tasa de interés, la tenés que subir, y que la expectativa de devaluación va aumentando. Finalmente, digamos, aquí la cuestión es si el gobierno va a poder evitar acelerar el ritmo de la devaluación. Un poquito va a ir devaluando el gobierno. El tema es si logra llegar, digamos, hasta... Porque la cosecha recién entra en mayo. O sea, acá tenés 5 o 6 meses Que tenés que muy aguantar. complicados con la emisión de pesos que efectivamente va a continuar de una forma, de otra forma. Le van a inventar utilidades al Banco Central. Bueno, todo eso me parece que... Y yo creo que con el Fondo Monetario, en tanto y en cuanto Argentina no pida plata nueva, tampoco se va a complicar mucho esa parte. O sea, no se va a retrasar. El como- problema no es el fondo, el problema somos nosotros. Es decir, el problema es que, digamos, los argentinos tenemos que, de alguna manera, creer que algunas reglas de la gravedad económica se van a cumplir. ¿Y vos crees, Willy, que con un Eso no acuerdo es un el tema fondo- con el fondo. El tema es que los argentinos soltemos los dólares. Digamos- Para que los argentinos soltemos los dólares, y bueno, te tienen que mostrar una situación un poco más equilibrada. Ahora, Eso es lo que... los empresarios te estaban pidiendo un plan creíble, un plan auditado por el Sí. Fondo Monetario. Y después de la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, uno pensaba, y el propio Guzmán había dicho, bueno, vamos ahora, sí se va a reconstruir una situación de confianza. Y no pasó. ¿Pensás que si el gobierno llega a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, porque- eso va a pasar, va a aparecer la Sí. confianza? ¿El argentino va a vender los dólares? Bueno, pero otra vez tomando lo que decía esta mañana Melconian en el programa de Longobardi, finalmente el acuerdo con los acreedores fue no por convicción, fue por resignación. Y bueno, dale, está bien, firma. Digamos, no es que hubo una... Después de muchos meses, bueno, finalmente se llegó al acuerdo, en el mismo nivel que se había empezado la discusión. Evitaste el default, igual, por lo menos. No, Willy, ¿qué por te supuesto. dice? Pero quiero decir, pero después no hubo, digamos, ningún entusiasmo. Y fíjate vos todo lo que terminó ocurriendo. No hay convencimiento Es por un decir, rumbo. Los bonos que se negoció en 50 hoy valen 40, ¿no? Que es donde empezaron, la negociación empezó con los bonos en 40. Claro. Se firmó en 50 y hoy valen 40. No cambió tanto eso. Me parece que con lo del fondo es lo mismo, es decir, el gobierno y la Argentina y el periodismo y toda la Argentina tiene que mostrar que hay algunas discusiones de razonabilidad económica en las que estamos todos de acuerdo. Y eso no está tan claro, con el fondo, sin el fondo, que tiene que ver, bueno, con el déficit fiscal, la emisión ¿Qué te monetaria, dice la presión reunión impositiva. entre Cristina y Redrado? Y no sé, por ahí Cristina lo llamó para pedirle letra en varios aspectos de la carta esta contra el fondo, porque hay toda una letra de alguien que Alguien que conoce. sabe. Claro, que conoce efectivamente. Dicen que puede haber sido tal vez eso y no ¿Pero eso mucho qué quiere más. decir? ¿Que Redrado está más cerca de lo que pensamos o no? No, que si te llama Cristina, saludo uno, saludo dos, como tanta otra gente en la Argentina, digamos, ¿no? Me parece. Pero no es un gesto de demasiada independencia. Bueno, Cristina la tiene, de hecho, pero no en la Si la hay alguien que forma. tiene independencia en el Claro, Frente de Todos, es es Cristina. seguro. Pero ni siquiera no es descuidar las formas,
porque ese redrado era el que quería convocar a Alberto Pero, Fernández, por que iba a venir, supuesto. y Cristina dice, no, venía a hablar conmigo Sí, primero. bueno, no. Es como para marcarle más la Solo, cancha a también Alberto, es una ¿no? señal a Martín Guzmán. No, También en es una señal a definitiva, Guzmán, digamos, por eso. el Fondo Monetario el viernes había juntado, o se juntó con Sergio Massa, Redrado es parte del equipo de Massa, y No, hace todo tiempo que eso- viene sonando como, Yo creo que- como reemplazante. Pero es ¿no? la teoría Pancho Olivera. Todo eso ¿Cuál es es? A ver, inevitable. La reunión con Redrado fue hace 20 días. En el momento, como dice Pancho Olivera, Que el dólar se disparó. que Cristina y el Instituto Patria se asustaron Claro. por el dólar disparado. Claro, porque antes que vos llegaras hablamos, por ahí se asustaron con el dólar a 195 y empezaron a dar concesiones que ahora no están dispuestos a Bueno, cumplir. siempre efectivamente es así. O sea, la brecha, viste, es inversamente proporcional o directamente proporcional a la flexibilidad de la política al ajuste. Eso ha ocurrido Pero hay ajuste, siempre, Willy, ¿no? porque uno Sí. mira, el sector Sí, el previsional hay ajuste, ajuste. sí, y bueno, el ajuste. Las paritarias en un dígito El, son, aju- no estamos tan el a- el ajuste es una inflación que puede ser entre el 40 y el 50% el año que viene, y que este año fue casi el 40%. Ahí tenés un flor de ajuste. Y eso políticamente. El ajuste, vos pensás que a los estatales los liquidaron. Claro. A los estatales creo que el aumento fue 15% Y este entonces, año. si Ahí tenés a los jubilados ni hablar, y todo el sector asalariado. ¿Cuál- Ahora, no, pero si el más. ¿Cuántas fondo te está paritarias pidiendo, si el líquidos fondo te tenemos? está pidiendo más ajuste, que es lo que es la discusión que se está dando ahora, ¿no? Sí. Del 4,5 puntos del PBI que establece el presupuesto, posiblemente un punto y medio, 3 puntos que exija el fondo, ¿de dónde se puede ajustar? Si ya ajustaste vía inflación los salarios y las jubilaciones, que Y bueno, son la historia, el grueso la del histo- presupuesto. lamentablemente, como digamos, la historia argentina es que el ajuste es más inflación. O sea, el ajuste termina siendo un poco más de devaluación. Ahí está. Vos pensás que los acuerdos con el Fondo Monetario, incluyendo el de Macri, el último, son siempre después de la devaluación. O sea que lo que el El fondo en el fondo- fondo el está pidiendo fondo- es más devaluación. Y bueno, es porque esa es una forma de ajustar. La única viable. El fondo dice, vos hacés lo que quieras. La única que acepta. Llegaste déficit. No, la única que Pero, pasa. pero bueno, el gobierno va a tratar de resistir eso porque, por supuesto, digamos, tiene los efectos que todo el mundo conoce en el nivel de precios, en el nivel de pobreza. O sea, la clave es poder administrar una devaluación suave. Ese es el gran desafío. Depende de qué, de cuánto recaudás, de cuánto gastás y de cuánto emitís. Eso es, todo lo demás es, bueno, obviamente producto de las internas, de las dificultades. Willy, todo eso en un todo año eso. electoral. Sí, sí, claro. Todo eso en un año electoral que no es, no es una discusión menor. Andá a decirle al frente de todos que van a tener que ir a ganar sus provincias, garantizar mayoría en la Cámara de Diputados, tratar de sostener en el Senado, que es más fácil, pero sobre todo en diputados, tener más diputados en una situación de ajuste. Willy, Sí, vos señor. ves, si hay una devaluación suave, como vos decís, y se recauda un poquito más y no se te dispara la inflación, ¿el gobierno lo puede capitalizar políticamente el año próximo? Y bueno, yo creo ¿Puede que ganar? yo creo que si se le reconoce a la Argentina productiva un dólar más acorde con la realidad, esa Argentina productiva obviamente va a responder y lo más probable es que haya un crecimiento. Yo no creo que estén dadas las condiciones tampoco para que haya un shock de confianza, digamos, porque acá ¿qué es lo que necesitamos? Acá necesitamos que venga Ricardo Arriazu, ¿no? Y sea Ricardo Arriazu el que dé a conocer el nuevo plan económico, pero al lado de Arriazu tiene que estar Cristina. Claro, Si no está Cristina, no hay Arriazu. Esto lo anticipó Guillermo Calvo el año pasado. Muy acordate. bien. Muy bien. Entonces, eso sigue de alguna manera vigente, ¿no? Cristina me refiero no la persona, lo que representa. Y eso parece muy difícil que hoy esté disponible, ¿no? Ahora, tampoco está disponible el shock por izquierda. O sea, no creo que venga Fernanda Vallejo, Carlito Heller al equipo, digamos, no me parece que esté dado. No, cuando el gobierno intentó, digamos, profundizar a la izquierda, tuvo que Pero retroceder. mañana tenés ¿no? un hecho. Bueno, Mañana tenés el está impuesto bien. que contaba Laura, mañana el impuesto a la riqueza, bueno. que es Fernandita Vallejo, Carlos Heller. Sí, ¿no? bueno, por lo que dice Beto Valdés, porque siempre
el presidente tiene que jugar al empate. ¿Viste? Estás con esta necesidad de jugar al el rol de la empate oposición, permanente. digo, ¿no? nos acaba de contar la Además, bueno, vamos a ver esto lo va que a salir pasa. mañana. Claro. Acá Beto dice que vos decís que sale con fritas. ¿Vos Sí, también sí, decís que por se eso. sale con fritas? Ah, bueno. Digo, el rol de la oposición también. Pero la oposición Ojo, vota a estamos favor o da hablando, quórum. estamos hablando de un impuesto que No, hoy la oposición, Juntos por el Cambio, no da Graciana quórum. Peñafort, No da quórum. hoy Graciana Peñafort admite en Twitter que va a terminar judicializado Obvio. y que probablemente la Corte Suprema de Justicia dictamine a favor de los demandantes. Bueno, hoy el Foro de Convergencia salió con un comunicado muy fuerte diciendo que era confiscatorio y obviamente tenés esa doble Se va imposición a con bienes judicializar. personales. O sea, vas a Pero terminar convengamos que lo de mañana es toda una puesta en escena del kirchnerismo para compensar Claro. políticamente el ajuste que está haciendo Guzmán. Eso es en el fondo lo que se va a poner en juego mañana y lo que vamos a ver mañana. Porque va a terminar judicializado. Pero también le hablan a Guzmán, ¿no? Sí. Entonces, Sí, es y como también, eso, por sí. eso digo, ahí es donde va a haber que ir Marcan un orejeando. límite. Ahí va a haber que ir orejeando cómo resiste, bueno, la historia de todos los ministros de Economía, digamos, ¿no? No es la primera vez, le pasó a Zurruil, le pasó, digamos, un poco a Cavallo, le pasó a Sturzenegger y compañía. Es decir, vamos a ver, obviamente la restricción económica es muy importante, porque Guzmán en todo momento puede decir, bueno, ¿qué querés, el dólar a 200? No, claro. Y ahí, Willy, muchísimas gracias. Gracias a todos. Quédense en La Nación Más con Luis Majul y mirá. Chau, hasta mañana.